atención, porque dicen que no hay furia más intensa que la de un corazón herido, y la verdad que sí. Por eso el tema que ponemos sobre la mesa arde desde lo más profundo, el despecho. Partiremos de un caso mediático, el caso de Alex Montiel, quien enfrenta señalamientos por parte de Fabiola Martínez tras sostener una relación extramarital. Pero, ¿eso será denuncia o es despecho? Y le damos la bienvenida al psicoterapeuta clínico Carlos Sánchez Muñoz. Y antes de entrar de lleno al tema del despecho, Carlos, quiero que veamos juntos esto. Me desperté como a las 5 y así. Y en cada despertada, ahí está tu sonrisa. Te amo. ¡Ay, cosa! Miren, aquí se los dejé para que luego no venga y diga este cuate que yo todo lo vivido lo viví con sensacionalismo. Eso fue lo que dijo Fabiola Martínez en una entrevista que le hicieron. Pero ¿tú crees que todo lo que está sacando a la luz Fabiola con Alex Montiel podría calificarse como despecho? Totalmente. ¿Sí? A la luz de la psicología, pues es una reacción afectiva que involucra tristeza por lo que te sucedió, enojo con la persona, pero sobre todo resentimiento, rencor como venganza por la forma y además esa sed de venganza. Por supuesto, ese es el despecho. Lo está ejemplificando perfectamente. Sí, porque ella dice, si él me hubiera dicho, me equivoqué, una disculpa, ¿no? Anduve con ella, sí, pero en el momento en el que la minimiza, totalmente, es cuando sale. Le diste en el clavo yo. Justo eso. ¿Cuál es la diferencia entre un duelo normal cuando aceptas, ¿no? Cuando terminas bien, ok, la tristeza no se va. Por supuesto que hay dolor, pero el despecho es justamente cuando no te sientes valorado, cuando te rechazan, cuando hay un repudio, cuando te minimizan. Y eso causa vergüenza, frustración, impotencia. Entonces es ese cúmulo de emociones que se llama despecho. Y además la característica de la sed de venganza. Entonces no es un corazón lastimado, sino un ego herido. Bueno, es justamente las dos. El corazón lastimado, que a la luz de las emociones, claro que duele, que hay frustración, que hay un profundo dolor, pero además el ego. ¿El ego qué es? Esa parte de compensar. Ok, tú me estás humillando, me estás repudiando, me estás rechazando, entonces esa sed de venganza es un intento de querer aliviar ese dolor. Totalmente. Yo sí creo que mal de todos, o sea, no sé bien la historia, pero yo creo que si yo fuera esta chava también me sentiría muy mal. Sí, o sea, claro que está el ego porque tú estás diciendo, oye, claro que no, hombre, fueron 2 o 3 veces, ¿cómo? Viajamos, hicimos esto y esto y esto. Desde luego que sí, eso entra con la ira o con la tristeza. ¿Y en qué etapa del duelo se estaría? Pues aquí vemos justamente cómo ella primero está experimentando la tristeza por la pérdida de la ruptura, pero más que todo el dolor es el resentimiento porque no se siente valorada, porque ella lo vivió de una forma, entonces hay un engaño, hay una traición. Me hiciste sentir que me amabas, que me estabas dando un lugar, que estabas planeando algo conmigo y de repente la desilusión. Reconozco que eso que me hiciste sentir no existe. ¿Pero eso te ayuda para la etapa del duelo o al contrario, o te mete en un tema más profundo? Tenemos que ver que el despecho es una etapa del duelo. Es una fase que se puede tornar tóxica cuando esas personas se quedan con esos pensamientos dándole vuelta y entonces cuando el resentimiento no les permite avanzar, entonces ya se torna algo tóxico. Yo siento que es coraje, venganza y puede haber un poquito de odio por lo que te hicieron sentir. Pero yo sí creo, y no sé si ustedes, todos hemos pasado por un momento de despecho. Claro. O sea, el que diga que no, la verdad está mintiendo, ¿no, Carlos? Claro, es una emoción sumamente humana. Dame la razón. Les doy una prueba. O sea, las canciones, ustedes no importa si son baladas románticas, cumbia, merengue, bachata, el género que a ustedes les gusten, fíjense cómo hablan sobre el amor, pero sobre todo esas que llegan muy fuerte, el despecho. Y tú vas al auditorio, a cualquier lugar, y no importa la raza, cultura, religión, nivel socioeconómico, todo el mundo se identifica con esas canciones. Están dedicados y ya no digamos ese muy famoso por Palmas. Exacto, pero el despecho y la venganza van de la mano o se puede vivir, porque reza la frase que no me encanta generalizar, pero dicen, no hay peor cosa que una mujer despechada.
Y hombres también. Lo que pasa es que lo vivimos de forma diferente. Los hombres y mujeres vivimos el despecho. La diferencia es que la mujer, claro, con esa tristeza tiende Y guardamos a todo, manifestarlo. como lo acabamos de ver. Y los hombres sí, y sabemos desde la teoría del apego que aquellas personalidades ansiosas tienden más a exteriorizarlo, pero aquellas personas con un apego evitativo lo controlan, lo guardan, lo cual es muy dañino porque todo lo que emocionalmente no lo resuelves lo psicosomatizas. Ahí vienen las neuralgias, el insomnio, la Claro, fatiga. el Y estrés. muchos hombres lamentablemente llegan a terapia así por los síntomas, no por el hecho. Tratan de evadirlo, no, yo no siento nada, aquí no pasó nada, negación. Y pueden vivir ahí una persona sin terapia 2 años sin Pero resolverlo. no es un tema también de elección. O sea, entiendo que Sí. todos nos enojamos, hay ira, ego, lo que quieras. O sea, todo el conjunto lo tenemos todos los seres humanos. Pero también No depende actuamos sobre ello. Exactamente, y depende cómo, o sea, de por quién elegimos. Sí y no. Sí, pero Mira, si te mienten, eso no lo elegiste tú tampoco. Pero hay Claro. gente que se enoja mucho que no llega quizá a estos niveles. Ajá. No sé, o sea, yo no sé, yo me imagino que hay gente que se enoja mucho que no balconearía a una persona o no enseñaría videos. Y no en juicio, ¿eh? Lo que esa chava hizo tiene, o sea, todo el derecho, cada quien que actúe como quiera. Pero yo conozco gente que igual se queda con que eso. se queda con esto. ¿Por qué? Por O lo los trabaja de hijos. otra manera. Claro, de Sí, otra porque pues, aquí hay muchos involucrados. Cada quien tiene que asumir su parte. Bueno, pero les decía, justo sí y no, ¿por qué? Porque el despecho es una reacción afectiva, emocional, natural. O sea, si tú pones 100 personas y las tocas con un alfiler, vamos a sangrar. La diferencia, como lo decía Epicteto, al ser humano no nos marca lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante lo que nos Exacto. sucede. Y entonces sí, pero eso va a depender de cuáles herramientas tengo. ¿Cuál fue mi historia de vida? Una persona que viene de una historia de abandono, que ya trae ciertas heridas, con un apego ansioso, cuando vive una ruptura o un abandono así sin explicación, entonces va a doler intensamente y puede sobrereaccionar. Es que además aquí lo estamos viendo hacia un nivel público en donde te voy a balconear, pero también el despecho viene, no vas a ver a tus hijos. Claro. No, o sea, hay muchas formas de actuar Lastimar, claro. desde el despecho. La Es algo pensión, público. La pensión. Y entra en Pero- redes sociales, Sí, sí, sí. sociales y es una terapia comunal. O sea, cuando tú te enteras que alguien cortó y empiezan las dedicatorias, las indirectas. Claro. Pero mi pregunta es, a ver, todos podemos pasar por el momento de despecho, como acaban de decir. Algunos actuarán, otros no. Pero si yo ya actué, ya ejecuté mi venganza, mi plan maestro, ¿me voy a sentir mejor o al paso de los días, al paso de los meses, no voy a tener un remordimiento? No me... Por Sí, supuesto yo que no he no. tenido. O sea, Ay, la, no. la venganza es el veneno que te tomas esperando que al otro le funcione. Por supuesto que no. O sea, romperle el juguete al otro no te va a reparar tu juguete roto. claro. Por favor, elijan no a la venganza. Más bien utilicen esa energía para trabajar en ti. ¿Hay O sea, herramientas emocionales justo para trabajar en eso? afortunadamente sí, en terapia, pero ahí en casa pueden hacer una carta, expresa todo lo que quieras, pero no envíes esa carta. Quémala. Ajá, ten Nada tu más que equipo, fuera. ajá, tu red de apoyo, o sea, familia, amigos, gente que te quiere bien, esa gente positiva, entusiasta, distrae tu mente, no como una forma de evasión, sino para reconstruirte, recupera tus hobbies, el ejercicio aeróbico, cardiovascular, genera dopaminas, endorfinas, esa sensación Sí, de placer. distraerte también, Claro, ¿no? Y, no estar entender que es un pensando proceso, o sea, lleva ups and downs, o sea, no es un proceso lineal, se vale que te duela, se vale llorar, el llorar ¿El es un... duelo y el despecho es lo mismo? El despecho es una etapa del duelo. Oh. No todas las personas van a vivir en el duelo, el despecho, solamente cuando hay rencor, resentimiento, es una etapa y esa etapa se puede brincar si lo trabajas, pero no mágicamente, o sea, lo tienes que hacer consciente, pero si no lo trabajas, hay mucha gente que vive años en el Con despecho. despecho. Oye, y Claro. estamos hablando ahorita como si fuera exclusivo de las relaciones amorosas, pero también hay un despecho por cuestiones laborales, Claro. por amistades. Amistades, Sí, de todo lo que es. Totalmente, o sea, es una emoción que se equipara. No es exclusiva de las relaciones sentimentales, pero por supuesto, con unos amigos. Oye, si tu amigo te deja de hablar de la nada, pues te sientes traicionado, sin explicación, sin un corte. ¿Qué pasa en el trabajo, en una sociedad? Te hacen un fraude con tu socio, por supuesto que te sientes traicionado. Y entonces Desprestigiar es lo más Claro. común, ¿no? Y en la familia, claro, o sea, el mismo sentimiento que en una ruptura amorosa puede pasar en un círculo social ampliado. No, y decir que no es sano también vivir con el despecho todo el tiempo. Hay que ir a o sea, terapia, Hay que ¿no? ir a terapia. Por favor, hay que ir vayamos a hay que ir terapia. familia. Sí. Muchísimas Agradecer gracias. lo Encantado. que perdiste. Exactamente. Exacto. Y sobre todo, como dicen, tener estas herramientas emocionales que nos hagan avanzar, vaya, que no quedarnos ahí en el despecho y no sentir eso. Pero bueno, Carlos, Gracias. muchísimas Gracias, gracias. Carlos, gracias. Continuamos con más. ¿Qué te pasa? Gracias. El despecho.